Jesús. Aquí adelante hay sitios, por favor, pasen adelante y siéntense, no queden en pie. Santo. Hoy el cielo está de fiesta. Si alguien pregunta por qué, porque el cielo siempre está de fiesta. El cielo nunca se queda sin fiesta. Aleluya. Aleluya. Gracias, Jesús. Sí, ya te tengo. Muy bien. Aleluya. Para mí es un privilegio de poder presentar a Lana delante del Señor. No puedo con ella. Es una niña preciosa y Dios tiene un plan con ella. Por eso hoy presentamos. Vale, mi amor. Ahí ya. Sí, sí, ya. Sí, 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 Así, se la ponga así, mejor. Vale, ya está. Sí, sí, sí. Sí, ¿ve? Acércame al micro. Padre, en el nombre de Jesús, sin hacerla sufrir más, la presento delante de ti. Y pido, Señor, que la gracia tuya, el amor de Jesucristo, ahora, Señor, esté sobre ella. Trae, Señor, sanidad sobre todo su cuerpo. Cuídamela y guárdamela. Hoy, Señor, yo presento a Lana delante de ti y declaro. Bien, mi amor, ya estamos. Vamos a estar, Señor, siempre delante de ti. Por eso hoy, Señor, yo declaro que ella va a crecer en sanidad, va a crecer en santidad y va a crecer en amor. Hoy, Señor, declaro que ella, Señor, va, Señor, a ser una niña muy sabia e inteligente. En el nombre de Jesús pido, Padre, que envíes tus ángeles para que acampen alrededor de ella y me la cuidan y me la guarden. Señor, ella, Señor, es, Señor, el futuro. Ella es, Señor, la que tú vas a usar. Por eso hoy, Señor, yo reprendo toda obra diabólica, todo plan satánico y todo demonio que se levanta contra ella. Hoy declaro que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, sino que todo será destruido en el nombre poderoso de Jesucristo, porque tú eres hija y princesa de Dios. En este día yo te presento ante el Señor con la autoridad que me es dada y declaro que tú vas a crecer, te vas a casar. Bendigo a tu marido que Dios tiene preparado para ti. Bendigo a tus hijos y a tus nietos y a tus bisnietos. Y declaro que tú vas a crecer en una familia llena de amor, al lado de tu mamá y de tu papá. En el nombre de Jesús declaro que aquí te veremos corriendo y adorando al Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Y los que le crean digan. Oro, Señor, por esta pareja. Declaro la sangre de Cristo sobre ellos. Pido, Señor, que todo pensamiento que no concuerde, Señor, con tu palabra, que ahora, Señor, salga de ellos. Padre, yo declaro la sangre de Cristo sobre ellos. Y pido, Señor, que venga prosperidad sobre ellos, sabiduría e inteligencia, amor, Señor, entre ellos. Y que, Señor, puedan dirigir a su hija, Señor, en el camino correcto. Y puedan, Señor, enseñarle el camino del Señor, para que aun cuando ella crezca no se aparte, porque ella es para ti, esta familia, este matrimonio es para ti. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. Esta tarde os voy a pedir que tengan paciencia conmigo.
Tengo mucha palabra, mucho escrito, y tengo que darlo todo porque es orden de Dios. Así que esta tarde, por favor, no te duermas. Por favor, estate atento, porque esta es la palabra que Dios ha depositado en mi corazón, y creo que ahora es el momento que esta iglesia la escuchara. Esa palabra lleva en mis apuntes más de un año, pero Dios ha decidido que la predicara hoy. Y como saben, estamos en ayuno de 21 días. Es el primer domingo y faltan otros 2. Así que estamos ayunando y buscando dirección de Dios para este año, porque no va a ser un año cualquiera. Es un año donde vamos a ver la mano de Dios, pero también vamos a ver y experimentar ataques del diablo. Algunos tal vez han empezado con ataques del enemigo en el cuerpo, en pensamientos, algunos en el trabajo, en finanzas. Pero te voy a decir algo: si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Así que si tú no sabías del ayuno y acabas de enterarte, entra en el ayuno. No pasa nada que una semana ha quedado atrás. Seguimos orando y ayunando. Y esta palabra es justo para ese tiempo. ¿Por qué? Porque se llama regresando al temor de Dios. Ahora bien, es más leer que hablarte, que predicarte, porque es una palabra que va a hablar a tu corazón. Di a la persona que está a tu lado: gracias por venir. Para mí es un privilegio sentarme a tu lado. Esta tarde he venido, díselo, háblasele. Esta tarde he venido para escuchar la palabra de Dios. Por favor, no me molestes. Por favor, pon tu móvil en silencio para que si alguien te llame no nos moleste. Yo quiero escuchar la palabra, díselo, porque esta palabra va a cambiar mi vida. Díselo, créelo. Hay un peligro, el cual, mírame, hay un peligro el cual muchos cristianos no se dan cuenta y están prestando atención más a unas cosas y descuidan otras. Por eso hay gente que han cuidado su amor por Dios. ¿Cuántos hay que han cuidado su amor por Dios? Qué poca gente. ¿Cuántos hay que han cuidado su amor por Dios? Ok. Pero no se dieron cuenta que comenzaron a perder su temor por Dios. Y eso es un punto muy especial y muy clave para esta palabra hoy. Cuando pierdes tu temor de Dios, comienzas a volverte en un ministro. Porque esta palabra va tanto a los ministros, a los servidores, pero también a los cristianos. Y dice, comienzas a volverte en un ministro, un siervo, un cristiano muy profesional, que comienza a estar o estirar un poco los límites y de una forma lenta comienza a permitir pequeños desórdenes que un día se pueden tornar en grandes pecados en tu vida. Repito esto porque es muy importante. Cuando pierdes tu temor por Dios, comienzas a volverte en un cristiano muy profesional, que somos muy profesionales. Y muchas veces, cuando hay un culto, estamos en el culto. Guardamos horas y tiempos. Guardamos el amor para con Dios, pero descuidamos lo más importante. Porque lo más importante es el temor de Dios. Y hoy lo vas a entender. Y por eso, siendo profesionales, comenzamos a estirar un poco los límites, que antes cuando nos convertimos no era así. Y de una forma lenta comenzamos a permitirnos pequeños desórdenes que un día pueden tornar en grandes pecados en tu vida. Hay que tener mucho cuidado. Dile a la persona que está a tu lado: tienes que tener mucho cuidado para no perder. Y ahora la pregunta viene: ¿qué? La pasión por Dios, tu amor por Dios. Pero también nunca pierdas el temor por Dios. Díselo. Yo sé que hoy la palabra no es para arrancarte amenes. Esta palabra va a cambiar tu forma de pensar a partir de ahora. Estoy seguro que cuando tú escuches esta palabra hasta el final, ¿hasta dónde? Vas a salir de aquí con un pensamiento diferente. Saber que Dios me está mirando, saber que Él está atento a todo lo que yo hago. Tengo que tener el temor de no
volver a pecar. Tenemos que estar conscientes que Él nos está mirando en el secreto. ¿Dónde Dios te está mirando? Él está mirando lo que yo estoy mirando. Él está observando cómo yo llevo mi día a día. Él lo ve todo. Di conmigo, Dios lo ve todo. Porque somos profesionales delante de los demás. Pero los verdaderos cristianos se ven en la intimidad, en la soledad. Ahora bien, Él ve todo, observa cómo llevamos día a día. Y este temor de Dios es muy sano. Tener temor a Dios. Ahora la pregunta es, ¿qué es temor a Dios? El temor de Dios no es un miedo que aleja, es un temor que te acerca. Eso es el temor a Dios. El temor de Dios es un temor que te afirma. ¿Qué te hace? El temor de Dios es lo que te guarda en santidad cuando nadie te está viendo. El temor de Dios es lo que te ayuda a caminar en justicia cuando otros se están robando o están cometiendo injusticias. Lo más importante y lo más precioso está al final. No voy a adelantarme, solamente te pido paciencia y presta atención, por favor. No te distraigas con nada, solamente enfócate en la palabra. Amén. Repito, el temor de Dios es lo que te guarda en santidad cuando nadie te está viendo. Cuando una persona es más dada a pecar, cuando está solo, cuando cree que nadie lo ve. Ahora bien, el temor de Dios es lo que te ayuda a caminar en justicia cuando otros se están robando. Pero el temor de Dios es cuando Él, oh Padre Santo, el temor de Dios es cuando Él ve el temor en el secreto. Hay que tener temor a Dios en el secreto. Yo he visto gente tener temor al hombre, pero tú no puedes tener temor al hombre. No puedes temer al hombre porque el hombre no puede hacerte nada. El hombre lo único que puede hacer es solo matar el cuerpo. Pero hay algo más. Dios hoy quiere recordarte que hay un temor que es sano. ¿Está conmigo? Ojalá, aleluya. Ora por 10 segundos, por favor. Espíritu Santo, ven ahora. Sopla sobre este lugar. Toma control total y absoluto. En el nombre poderoso de Jesús. Toma control, Señor, del ambiente, de la atmósfera. Porque sé que hay algo que está, Señor, tocando, moviendo, provocando, Señor, cosas los cuales, Señor, pueden ser un obstáculo. Echo fuera todo obstáculo mental, emocional y sentimental, y declaro que la atención de cada persona que está en este lugar está enfocada en Jesús, el autor y consumador de la fe. En el nombre de Jesús, amén. Cuando Dios comienza a ver que tú en el secreto le temes a Él, en el secreto lo amas a Él, en el secreto le obedeces a Él, Dios va a comenzar a honrarte, a favorecerte y a exaltarte en público. Todo empieza de dentro a afuera. Todo empieza en el secreto, nada empieza en público. Porque en público todos podemos ser santos. En público todos somos buenos. Pero ocurre algo. Jueces capítulo 16, versículo 23 al 25. Empezamos con este capítulo, pero terminaremos también con este capítulo. Dice: entonces los principales de los filisteos se juntaron para ofrecer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron: nuestro Dios se entregó en nuestras manos. ¿A quién? Nuestro enemigo. Ahora quiero que te acuerdas del escenario el cual Sansón vivía. Sansón fue un milagro de Dios, porque su mamá y su papá no podían tener hijos. Era una familia estéril. Pero Dios decidió fortificar ese matrimonio y darle un hijo, con una condición: que este hijo iba a ser para él y no iba a ser para sus padres. Sansón era un nazareno, una persona apartada del mundo.
Una persona que no le era permitido hacer cosas que hace el mundo. Esa persona tenía la gracia de Dios, el favor de Dios, y tenía algo sobrenatural sobre él. Este es el verdadero Superman de la Biblia. El Superman que tú y yo conocemos no existe. La película que tú ves es solamente una película, es una fantasía. Pero hay un Superman que está en la Biblia. Se llama Sansón. Un hombre que tenía una fuerza sobrenatural. Una persona que mató con sus manos desnuda, mató 3,000 personas solo. Y aquí dice que, verso 24, y viéndolo el pueblo, alabaron a su Dios, diciendo: nuestro Dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destructor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y dice: y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron: llamad a Sansón para que nos divierta. Escucha esto, aquí viene la clave. Y llamaron a Sansón de la cárcel, y sirvió de juguete delante de ellos. ¿Cómo sirvió Sansón delante de sus enemigos? Ok, y los pusieron entre las columnas. Sansón sirvió de juguete. O sea, caminar y tener revelación de qué es el temor de Dios es muy importante. No hay que perder el temor a Dios. Yo necesito recibir la revelación del temor de Dios, porque el que pierde el temor a Dios se convierte juguete delante de sus enemigos. Y el diablo empieza a jugar con los que perdieron el temor a Dios. Muchos aman a Dios. Todos amamos a Dios. ¿Alguien aquí ama a Dios? Pero el amor no es suficiente, hermano. Uno puede amar, pero no temer. Porque el amor es una parte de la salvación, porque Dios es amor. Es verdad, en el cielo y cuando estamos con Dios necesitamos solo amor para amarle y adorarle. Pero en la tierra necesitamos temor. Y hoy lo vas a ver. Ocurren cosas cuando el temor de Dios se pierde. Pregúntame, ¿qué pasa, pastor? Cuando el temor de Dios se pierde en una vida, es ahí cuando comienzas a hacer locuras en la vida. Hay personas que sin Dios hacen locuras. ¿Alguien conoce personas así? Una cosa es uno estar con Dios y caminar por fe y hacer locuras para Dios. Otra cosa es un fantasioso sin Dios, viviendo en un mundo creado por Él, intentando hacer cosas que son inexplicables, inentendibles si Dios no está con él. Hay que volver al temor de Dios. Hay personas que sin Dios hacen locuras, pero también hay personas que conociendo a Dios también hacen locuras que ni en el mundo se hace. ¿Sabes que hay muchos cristianos que están cometiendo locuras, están haciendo locuras que ni el mundo practica? Incluso la palabra está hablando que hay pecados que practica la iglesia. Había pecados en la iglesia que se practicaban que ni siquiera el mundo practicaba. ¿Por qué? Porque habían perdido el amor a Dios. ¿Está conmigo? Y no era cualquier iglesia, era la iglesia en Corintios. Era la iglesia que estaba operando bajo los 9 dones del Espíritu. ¿Está conmigo? ¿Alguien está aquí? Levanta mano en señal de vida. ¿Está vivo? Aleluya. Los vivos digan amén. Aleluya. Aquí están los vivos. 1 Corintios 5:1 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. O sea, había una locura que se había cometido en la iglesia, y muchos cristianos cometen locuras. ¿Por qué? Pregúntame, ¿por qué, pastor? Porque perdieron el temor a Dios, o dejaron de temer a Dios. El temor debe regresar a la casa de Dios. El temor tiene que estar dentro del corazón de un cristiano. No hay peor pensamiento que creer que estás en la presencia de Dios y en realidad Él ya hace tiempo que se fue y ya no está. Yo tuve una discusión con Dios. Le dije: Señor, no me hagas predicar esto, porque no sé si van a seguir con el ayuno o volverán el siguiente domingo, porque esto es solamente la base de la prédica. Hermano, Cristo viene pronto y el anticristo se va a manifestar antes de Cristo.
Y si nosotros no vivimos en santidad, nuestra vida será una vida perdida. Sansón es un ejemplo de alguien que de forma lenta va perdiendo el temor de Dios en su vida. En el versículo 25 de Jueces 16, y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, le llamaron a él, porque ya Sansón jugó mucho con la gloria de Dios, jugó mucho con la presencia del Señor. Pero en un momento dado, sus enemigos prevalecieron contra él. Sansón ama a Dios, pero Sansón dejó de temer a Dios. Y cuando una persona pierde el temor a Dios, se convierte en muy peligroso para la obra del Señor. Y dice, y sirvió de juguete delante de ellos. Nadie llega de un día a otro a esta situación o a esta posición. Ningún cristiano. No puede ser de hoy a mañana. Eso va lenta y paulatinamente, poco a poco. ¿Cómo va? Poco a poco. Por eso tú puedes ver cristianos desde hace 20 años que empezaron bien, pero de repente como que empezaron a hacer las cosas con menos expectativa, con menos esperanza. No es porque no aman a Dios, aman a Dios, están enamorados de Dios, pero no le temen a Dios. Ahora bien, si hay alguno que te cuidara de cualquier caída, te guardarán en la vida. Y si va a haber algo que va a cuidar la presencia de Dios sobre ti, es que tengas la revelación del temor de Dios. ¿Alguien aquí quiere la revelación del temor de Dios? Mi pregunta es, ¿qué es lo que guardó la vida de Isaac, el hijo de Abraham? El temor a Dios. Lo vuelvo a repetir, lo dije hace 2 domingos. Abraham ofreció su hijo Isaac. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando levantó el cuchillo, se oyó y se escuchó una voz del cielo. Dios diciendo, Abraham, no hagas ningún daño al muchacho, porque ahora he conocido que sí temes a Dios. No le dijo, ahora sí que he conocido que me amas. Le dijo, sí que me temes. Lo que conserva tu vida, lo que guarda tu vida, no es el amor a Dios, sino el temor a Dios. Y la iglesia debe volver al temor de Dios. Oh, aleluya. Cuando no tienen temor a Dios, o así por decir, ¿me permites hablarte a tú? ¿Me permites? Bueno, me lo permitiste tú, ¿eh? Ok. Cuando no tienes temor a Dios, haces las cosas porque el hombre te las dice, o porque mamá o papá te lo ha mandado. Pero cuando estás solo, piensas lo que quieres, piensas lo que qué, miras lo que quieres, miras lo que qué. Y claro, alguien dirá, ¿qué es lo que estoy mirando? Cuando uno está solo, mira lo que quiere en su teléfono, mira lo que quiere en la televisión. ¿Está conmigo? Y desea lo que ven los ojos. De manera que cuando no tienes temor de Dios, puedes venir a la iglesia y la falta de temor a Dios te hace hablar, di conmigo, locuras. Hacer locuras no te deja discernir a Dios cuando se está moviendo al lado tuyo. Yo he visto muchos conciertos, no he presenciado muchos en el mundo, un par de ellos en mi país. Aquí no he ido a conciertos del mundo, pero he visto en la televisión cuánta gente se goza en un concierto del mundo. Es más, hoy en el partido, gracias a Dios que nuestros muchachos aman más la presencia de Dios que el partido de fútbol, que hoy es el clásico. Están jugando Madrid y Barcelona, tranquilo, que el cielo está vestido de blanco. Así que no digo nada más. Ahora, después vamos a ver qué es lo que pasó. Pero no puede ser que una persona grite más en un partido de fútbol que estar alabando y adorando a Dios. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Hermano, estamos viviendo en los últimos tiempos. Ay de mí si no te predico esta palabra. Repito esto. Gracias, Jesús.
Gracias, Espíritu Santo. Alguien me está moviendo los apuntes. No sé lo que está pasando aquí. Repito, cuando estás solo, piensas lo que quieres, miras en el teléfono lo que quieras, miras en la tele lo que quieras. De manera que cuando no tienes temor de Dios, puedes venir a la iglesia. ¿Dónde venir? Y la falta del temor a Dios te hace hablar locuras. ¿Te hace hablar qué? Hace que hagas locuras. No te deja discernir a Dios cuando Él se está manifestando. No hay una persona más peligrosa que cuando es guiada por emociones. Una canción, una adoración te puede guiar por emociones y no es el Espíritu Santo. Yo quiero que sea el Espíritu y no mis emociones. Por eso es muy importante el que sube a este altar a adorar y alabar al Señor, estar en ayuno, estar en oración, estar en intimidad con Dios para guiarte, para que el Espíritu Santo te guíe y no sea el hombre ni la emoción del hombre. Por eso hay que conocer algunos aspectos importantes del temor de Dios. Te voy a dar unos cuantos, te voy a dar dos. Número uno, el temor de Dios es uno de los 7 cualidades o 7 aspectos del Espíritu Santo cuando viene sobre tu vida. El Espíritu Santo cuando viene sobre la vida de una persona, una de las cualidades que trae, que tiene 7, es temor a Dios. Isaías capítulo 11 versículo 2. Póngamelo ahí, que no lo tengo apuntado. Y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. Número 1, el Espíritu de sabiduría. 2, de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. El temor de Jehová es una de las cualidades del Espíritu Santo. ¿Está conmigo? El temor de Dios es muy diferente al temor al hombre. El temor al hombre genera rechazo, pero el temor de Dios atrae la presencia, atrae la bendición y el favor de Dios a tu vida. Oh, gracias, Jesús. Tenemos que entender que a los niños se les inculca que cuando los padres no están, Dios está mirando. Mis hijos ya son mayorcitos. Yo no puedo estar con ellos siempre, pero ellos saben que Dios les está mirando. Vayan donde vayan. ¿Quieren pecar? Dios les está mirando. ¿Quieren fumar? ¿Quieren beber? ¿Quieren hacer lo que quieran? Dios te está mirando. Dile a la persona que está a tu lado: Dios te está mirando. Si tú lo haces con tranquilidad, es porque has perdido el temor a Dios. Tenemos que entender que Dios nos está mirando, nos está observando, y Dios sabrá lo que haga cada uno de nosotros y verá lo que estamos haciendo. Número 2, el temor de Dios es la clave de vivir en obediencia y en santidad. ¿En obediencia en qué? Yo he visto gente rebelde en su corazón, pero demostrando humildad en su exterior. Por dentro son rebeldes, pero por fuera se hacen humildes. Hermano, tú puedes mentir al hombre, pero nunca puedes mentir a Dios. La única gente que les cuesta la santidad, les cuesta vivir en obediencia, es la gente que no tiene el vivir y la revelación del temor de Dios. Por eso cuando hay temor de Dios, la santidad, di conmigo, es fácil. Di conmigo, cuando hay temor de Dios, ayunar es fácil. Cuando hay temor de Dios, no, yo creo que algunos no tienen temor. Cuando hay temor de Dios, orar es fácil. Hermano, aquí empezamos a las 5:30 a orar. Ponte a orar, no hables. Ponte a orar, porque lo que Dios trae es para bendecirte. No es para limitarte, no es para quitarte, es para darte. Oh, gracias, Jesús. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? La santidad no es el empeño humano de agradar al hombre. La santidad es agradar ¿a quién? A Dios. No es lo que el hombre dice de mí, sino qué es lo que Dios dice de mí. Este año se levantará mucha gente hablando contra ti, pero yo declaro en el nombre de Jesús que esto no te va a afectar, sino que tú vas a ver a Dios en medio de esa situación.
Toda persona que se levanta a hablar contra ti, a manchar tu testimonio, a hablar contra la unción y el llamado que tú tienes, han perdido el temor de Dios. Oh, gracias, Jesús. Santidad. ¿Qué es santidad? Cuando nadie me ve y yo quiero glorificar al Padre en mi vida, en el secreto. Pregúntame, ¿cómo es eso, pastor? Imagínate que se te presenta una escena pornográfica cuando estás solo. ¿Pasas de ella o vuelves a buscarla después? ¿O te quedas ahí mirando? Eso es cuando tú pasas de ella. Estás glorificando a Dios en tu secreto. Eso es porque tú tienes temor a Dios. Pero cuando te quedas ahí, es que Dios me dio los ojos para eso, para ver. No, no te las dio para ver eso. Oh, gracias, Jesús. La santidad se genera con el temor a Dios. ¿Cómo se hace la santidad? Se genera con el temor a Dios. Segundo de Corintios 7:1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Pastor, ¿cómo me limpio? Pregúntame, ¿cómo, pastor, me limpio? Con el ayuno y la oración, con la humillación, hermano. Mañana estaremos aquí a las 6:30 humillando nuestras almas, limpiando nuestra carne de todo lo que haya detectado o se haya contagiado. Eso se llama temor a Dios. Temor a Dios. Y dice, perfeccionando la santidad. ¿Cómo? En el temor de Dios. ¿Cómo se perfecciona la santidad en el temor de Dios? El temor de Dios también protege la paz. El temor de Dios protege la paz. El temor de Dios protege la presencia, protege el crecimiento de una iglesia. El temor de Dios protege el crecimiento de una iglesia. En Hechos 9:31 dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificados. ¿Cuándo la iglesia es edificada? Cuando hay temor de Dios. No amor. No digo que no hay que amar, no dije eso. Muchos buscan amor, pero han perdido el temor. El temor es una cualidad del Espíritu Santo que nunca se debe perder, nunca se debe dejar a un lado. Oh, gracias, Jesús. Y dice, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. El temor de Dios cuida. ¿Qué hace el temor de Dios? El temor de Dios une, no divide. ¿Está conmigo? El temor de Dios cuida para que no se conversa cualquier cosa, no se hable cualquier cosa. ¿Qué hace el temor de Dios? Cuida para que no se hable cualquier cosa. Este año se verá si temes a Dios o no. ¿Cuándo? Cuando empiezas a hablar. El temor de Dios cuida cuando hay una conversación para que no se pierda la presencia. El temor de Dios no permite a llegar y a tomar cualquier decisión. El temor de Dios espera en Dios, busca a Dios y busca su dirección. El temor de Dios es clave. Di conmigo, es clave. Porque el que camina en temor de Dios, esto atrae atención y atrae la presencia de Dios a su vida. ¿Alguien le ha pasado preguntarse por qué Dios no me habla? Bueno, a mí me ha pasado. A ustedes no. A Dios os habla 24/7. A mí no. Yo me paro y digo: Señor, ¿por qué no me hablas? Dios habla siempre, hermano. Siempre. Dios habla 24/7. Sí, habla 24 horas, 7 días a la semana, 168 horas a la semana. Él habla constantemente. Lo que pasa es que muchas veces no tenemos oído para oírle, no tenemos ojos para verle. ¿Por qué? Porque nuestra atención está puesta en las cosas de esta tierra y no en las cosas del cielo. Y Dios no quiere que estemos atentos a las cosas de la tierra, sino a las cosas de Él. Estamos tan encerrados en nuestros deseos y pasiones, en nuestro bienestar. Hoy yo tengo que descansar, no puedo ir al culto de oración.
Ay no, hoy el culto está lloviendo, hace frío, mañana nos dan 4 bajo 0. A ver cómo viene uno mañana a orar. Tranquilo, hermano, si la lluvia nos pudiera derretir, Dios nos haría de azúcar. Pero tú no eres de azúcar. Tócate, mira, verás que no eres de azúcar. No te derrites tan rápido. La lluvia no te va a hacer nada. El frío tampoco. Yo vengo de un país donde 4 bajo 0 no es nada. No es nada. Un país donde ya el frío empieza 10 bajo 0, 15, 20 bajo 0. Pero claro, pasados los años, en un lugar, en un país donde las posibilidades son grandes, donde las oportunidades son constantes, uno empieza a, no sé cómo decirlo, no me sale la palabra, como que ya es como que se olvidó de dónde viene, de dónde vino, se olvida. Dile a la persona que está a tu lado, no te olvides de dónde vienes. No sé si lo digo. Es que tengo largo la prédica. Hay un dicho en mi país que cuando el piojo, perdón por cuando el piojo ya está gordo, sale a la frente y se ve. Y muchas veces muchos cristianos, cuando ya tienen todo, ya se revelan públicamente. Ya no quieren hacer nada para Dios, porque ya creen que lo han conseguido todo. No digo a qué se parecen. Hay personas que dicen, no sé por qué yo no siento lo de antes. Y esto ha pasado en este lugar. Y quiero hablarte del corazón. Escúchame bien. Hay personas que dicen que no sé por qué ya no siento lo de antes. Y piensan que algo cambió en la iglesia. Pero la iglesia sigue igual. Los hermanos son los mismos hermanos que antes. Las mismas debilidades. Los mismos problemas. ¿Será que ha cambiado algo en el local? ¿O en la alabanza? ¿O en los hermanos? Todo sigue igual. O tal vez cambió la música. O algo cambió. Escucha lo que te voy a leer. Cuando no sientes la presencia como antes, no es que algo cambió alrededor de ti, sino que algo cambió dentro de ti. Es muy fácil señalar a lo que pasa a nuestro alrededor. Estás permitiendo cosas que antes no permitías, cosas que dejaste de hacer. Guerra. Antes hacías guerra a esas cosas. Hacías guerra a la crítica. Hacías guerra a los chismes. Hacías guerra al pecado. Dejaste de hacer guerra a eso. Por eso digo que las personas que pierden el temor a Dios empiezan a extender sus límites y dicen, bueno, pecaré hoy un poco, que no pasa nada, Dios me entiende. Pero eso pequeño un día se acumula y se convierte en un pecado terrible que sube delante de Dios. Dios nunca trae un juicio sobre alguien porque pecó de hoy a mañana, sino que Él dice, voy a enviar mis ángeles. Y dice a Abraham, es que Abraham, tengo que hacerlo, pero no lo hagas. No, es que el clamor de ellos, el pecado de ellos subió delante de mí. Y muchas veces uno se para y dice, pero Señor, ¿hasta cuándo permitirás que esa gente haga lo que les da la gana? Y Dios me dice, tranquilo hijo, todavía su pecado no ha subido delante de mí. Es que todavía tienen tiempo de seguir pecando. Y cuando ya suba delante de mí, no hay quien pare a Dios. Nadie puede resistir a Dios. Y los juicios de Dios serán desatados sobre las naciones. En algunas ya están desatadas. ¿Y cómo un juicio de Dios se puede parar? Si se humillara mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y se arrepintieran de sus pecados, y se convirtieran, cambian de dirección. Eso cambia la dirección o el curso de un país, de una ciudad o de una familia. Por eso estamos en este ayuno. Amén. Repito, personas que empezaron a permitir cosas en su vida, porque antes hacían guerra a cosas tan grandes y ahora dejaron de hacer guerras al pecado. Dejaron de hacer guerras a cosas pequeñas. Cuando andas en la revelación del temor de Dios, entiende que el temor de Dios protege su presencia. ¿Protege qué? Aleluya.
Ahora, cuando comenzamos a caminar con Dios hacia cosas que de forma lenta la comenzaste a dejar de hacer. Por eso Apocalipsis 2:5 es muy importante. Jesús aparece a Juan y le habla y dice que él viene a confrontar la iglesia de Éfeso y le dice: mira de dónde has caído y vuelve a las primeras obras. ¿Te acuerdas cuando te convertiste cómo eras? ¿Alguien se acuerda cuando se convirtió cómo era? Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas el fuego que tenías cuando te convertiste? ¿Te acuerdas cómo devorabas la palabra? ¿Te acuerdas cómo querías, deseabas la presencia de Dios y no perdías ni un culto? ¿Te acuerdas que estabas atento a todo lo que se iba a hacer en la iglesia y participabas en todo? ¿Te acuerdas cuando eras primero para correr a ofrendar, a buscar la presencia? ¿Te acuerdas de eso? ¿Qué cambió, hermano? Hermana, ¿qué cambió en ti? ¿Qué te pasó? ¿Perdiste el temor a Dios? No, pastor, yo amo a Dios. Yo también. Pero hay que entender que más que amor, estamos hablando del temor. Oh, Señor. Cuando uno es cristiano por años, va complicando el cumplimiento de Dios en su vida. Lo va complicando. Es que complicamos las cosas, hermano. Dios las hizo tan fáciles. Di conmigo: Dios hizo todo fácil. Dios hizo las cosas tan fáciles, pero nosotros como cristianos lo complicamos. Hay un hombre que quería complicar las cosas de Dios. Se llama Moisés. Dios le dice: ¿qué tienes en tu mano? Vara. Levántala y abra el mar rojo. ¿Qué dices? ¿Cómo? Sí, hazlo, hombre. Era tan fácil que no podía creerlo. Y nosotros muchas veces Dios nos manda a hacer cosas fáciles, pero nosotros queremos complicarlo. Y empezamos: ¿y por qué yo? Manda fulanito, o manda el otro porque califica más. Si Dios te escogió a ti y dijo que lo vas a hacer tú, ¿por qué tienes que ponerle pegas a Dios? Dios nunca se equivoca. Dios no se equivocó conmigo. Dios no se equivocó contigo. Si Dios te dio una obra y tú no la hiciste como deberías hacerlo, eso no es culpa de Dios. Eso es culpa de uno mismo. Si Dios te dio un llamado, ese llamado es para glorificarle a Él. Pero en ese llamado tú tienes que poner tu empeño. Tú tienes que estar ahí haciéndolo. No sé si alguien entiende lo que estoy diciendo. Los cristianos, por cada década que pasa, más difícil hace lo que Dios hizo fácil. Cada década que pasa, hacen las cosas más difíciles. Mi familia llegó y todos saben que mi familia vino. Y mi familia no son creyentes, ninguno de ellos. Andan por ese camino, por ahí, a ver si lo encuentran. Vinieron 7 personas, solo pude traer 2 a mis sobrinas hermosas. Los demás no estuvieron. Ellos no conocen, imagínate. Me dijo mi padre y el hermano de la esposa, perdón, de la esposa de mi hermano. Dijo: es que habíamos tomado, donde fueron, habían tomado y pensaban que no podían entrar a la iglesia. Yo digo: pero ¿cómo es posible? La gente piensa que las cosas son muy difíciles para presentarse delante de Dios. La casa de Dios es para enfermos, para gente necesitada. Que me entre un borracho, gloria al Señor, Dios lo va aquí a parar y este hombre se va a levantar. Que me entre un enfermo, gloria al Señor. Pero muchos cristianos empezaron a complicar las cosas delante de Dios. Ya los borrachos no, ya los que fuman no, ya que aquello. ¿Y por qué? ¿Acaso nosotros somos los jueces? Porque hay que complicar las cosas, hermano. Y nosotros mismos hemos complicado tanto las cosas que ya ni siquiera nos esforzamos para hacerlas. Porque el temor de Dios se ha perdido. Dios dice: vuelve a las primeras obras, cuando todo era sencillo. ¿Era cómo? El pastor no tenía que llamarte a decirte: va a evangelizar. Tú preguntabas: ¿cuándo hay evangelismo para evangelizar? El pastor no tenía que anunciar cuándo hay oración y ayuno.
tú solo preguntabas, ¿cuándo vamos a orar? Pastor, ¿cuándo puedo verte en casa para orar? O pastor, ¿cuándo puedo venir a orar? Y esa es la palabra que yo recibí. ¿Te acuerdas cuando te ibas al trabajo y antes de ir orabas? ¿Qué pasó? Que dejaste de orar antes de ir a trabajar. Dejaste de orar antes de ir a estudiar. De forma lenta comenzaste a permitir ciertas cosas en tu vida, pensamientos, ideas de comenzar a enfrentarte el alma como el espíritu. Enfrentaste muchísimo el alma y te olvidaste del espíritu. En Isaías 66:1, si necesitas recuperar esta presencia y la atención de Dios, el cielo es mi trono. Recuerda que Dios dice, el cielo es mi trono y la tierra estrada de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquellos que es pobre y humilde de espíritu y también a mi palabra. Y tiemble a mi palabra. Eso es algo que cuando yo leí ese último verso, me hizo, no sé cómo explicarlo, una sensación de temor, un reconocimiento de Dios. ¿Estás listo para lo que te voy a leer? Cuando el temor de Dios se pierde, también se pierde el temblor a la palabra. ¿Te acuerdas cuando entrabas a la iglesia y ese mismo pastor te hablaba la palabra y tu cuerpo temblaba? Dejaste de temblar ya de la palabra porque perdiste el temor a Dios. 3 millones de personas israelitas vieron 10 plagas pasar y ninguna de ellas tocó a ninguno de ellos. Ni siquiera los animales tocó. Temblaban cuando hablaba Moisés. Cuando estaban en Egipto, Moisés se paraba y hablaba una palabra y todos temblaban. Pero cuando salieron de ahí, nada más salir y pasar el Mar Rojo, empezaron a quejarse. Ya la palabra no les temía, no les hacía temblar. ¿Por qué? Porque perdieron el temor a Dios. Cuando el temor de Dios se pierde, también se pierde el temor a la palabra. Pero de repente comenzaron cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque se perdió el temor. Empezaste a acumular. Oh Padre Santo. Empezaste a acumular pensamientos negativos. Empezaste a pensar y cuestionar la palabra, porque dejaste de ver al hombre de Dios como hombre de Dios y empezaste a verlo como hombre. No, a alguien le cayó lejos esto. ¿Cuántos saben que Dios obra a través de esta casa? ¿Cuántos saben que yo soy un hombre de Dios? Hermano, no pierdas el temor a Dios. No dije el temor a mí. En ningún modo. No me temas a mí. Yo no traigo temor a nadie. Pero de repente empezaron cosas en tu vida. Comenzaste a acumular ciertos argumentos. Y ahora el mismo pastor que te hablaba de Dios y hacía que la unción fluyera sobre tu vida, ahora de repente ya no tiemblas frente a la palabra. Dios trae palabra de Dios. Dios trae su palabra a través de sus siervos. Y tenemos que estar abiertos para esto. Yo sé que es una palabra larga, pero ten paciencia conmigo. Todavía no he llegado a lo mejor. Es peligroso perder el temor a Dios. Porque llega un momento que Dios te está hablando y tú no lo estás escuchando. ¿Está conmigo? Cuando una persona pierde el temor a Dios, Dios le está hablando y esa persona no le puede escuchar. Dios está hablando. Yo quiero que esta iglesia vuelva al temor de Dios. Hay que volver al temor. Hermano, no podemos permitirnos el lujo
Hay muchos que temen más al diablo que a Dios. Que el diablo no es peligroso. Al diablo yo le digo, vete de aquí, feo, asqueroso, miserable, y se va. Otros cuando escuchan, ay, no hablas del diablo, no digan nada que va a venir. Hermano, yo me paro, le doy 2 cachetadas y le mando a su casa. Yo no temo a ese arrogante y miserable. Hay mucha gente que no, hay que obedecer a Dios. ¿Qué dice la palabra en Santiago? Obedeced a Dios y resistid al diablo. ¿Está conmigo? Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay muchos que se someten al diablo y resisten a Dios. No hay que someterse al diablo, no hay que resistir a Dios. Es al revés, hermano. Dile a la persona que está a tu lado, es al revés. Es peligroso perder el temor a Dios, porque llega un momento que Dios está hablando y tú no puedes escucharlo. Si necesitas recuperar la presencia de Dios, tienes que saber que esta palabra es para ti. Si necesitas recuperar la unción del Espíritu Santo, necesitas volver al temor de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, necesitas volver al temor de Dios. Cuando pierdes el temor a Dios, pierdes la habilidad de decir cosas que ni los ángeles dirían. Pierdes esa habilidad y empiezas a hablar cosas que ni los ángeles dirían. ¿Está conmigo? Empiezas a hablar desmedidamente y empiezas a pisar y tocar lugares que ni los ángeles se atrevieron a tocar. Por eso el temor de Dios es el pulso del Espíritu Santo que revela si un cristiano está realmente vivo, caminando en el Espíritu. Así que el pulso de tu corazón en el Espíritu es el temor de Dios. Hay que saber en qué queremos vivir ante Dios. Eso es lo último. ¿Está conmigo? Eso te va a romper la religión en 4. Dile a la persona que está atrás, prepárate. Hay que saber en qué queremos vivir ante Dios. ¿En misericordia o en favor? Sabía que me iba a saber así. ¿En qué quieres vivir ante Dios? ¿En misericordia o en favor? Déjame explicártelo, no tomes decisión. En misericordia, hay gente que vienen a la iglesia y andan en pecado y la muerte no los alcanza por la misericordia de Dios. Hay gente que se sientan a criticar y murmuran y la maldición no les alcanza por causa de la maldición de Dios. Sigo paro. Hay personas que no oran, no leen, no ayunan por semanas y se van a trabajar así y no han tenido accidentes o alguna consecuencia. ¿Por qué? Porque Dios es misericordioso. Salmo 145 dice 8: porque Dios es clemente y misericordioso, tardo para la ira y grande en misericordia. De manera que no pueden andar en rebelión. De manera que uno puede andar en rebelión y poder disfrutar de bendición, porque la misericordia de Dios es grande. Yo he visto gente orgullosa y rebelde caminando con Dios o pensando que caminan con Dios y no les pasa nada y dicen que no me pasa nada, porque están bajo la misericordia. Por eso te dije, ¿cómo vas a vivir delante de Dios? ¿Bajo la misericordia o el favor? De momento hablamos de ¿qué? Bien, a veces no ven la misericordia, sino que dicen, no voy a la iglesia, no prospero, no estoy sirviendo, ni no estoy comprometido, pero igual tengo trabajo. Te lo voy a explicar de esta forma. Hay algunos que dicen, no voy a la iglesia, pero tengo trabajo. No doy mi diezmo, pero tengo dinero. ¿Está conmigo? No oro, pero no me pasa nada. Di conmigo, están bajo la misericordia de Dios. Van criticando, se van rebelando, están haciendo todo lo que les viene a la mano. No les pasa nada.
Y uno empieza a caer en una trampa lenta y paulatinamente. ¿Cómo? No se da cuenta como Sansón. Sansón no se daba cuenta. Y no se da cuenta que no es que Dios está aprobando su vida. No, 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 no. No. Solamente Dios está tan grande en misericordia que no deja que el mal y la maldición o el accidente y la muerte les alcance. Pero tenemos que entender que hay un día que la misericordia se va a acabar. La misericordia se va a acabar. ¿Estás aquí? Te dije que te dejo lo mejor para el final. La misericordia un día se va a acabar. Se terminará. Hay un día que los juicios de Dios se van a ejecutar. ¿Por qué? Porque no hay que jugar con Dios. Hay un día que los que juegan con Dios son los que se vuelven en el juguete de los filisteos. Los que juegan con Dios se vuelven en el juguete de Dios. Di conmigo, este año no voy a jugar con Dios. No voy a ser juguete delante del diablo. No voy a ser juguete en las manos del enemigo. Esta palabra no causa ningún amén, no causa ninguna emoción, pero causa un profundo pensar. Y yo te recomiendo, vuelva a escuchar esta palabra. Sansón se convirtió en el juguete porque empezó a jugar con la gracia de Dios. Dile a la persona que está a tu lado, no juegues con la gracia de Dios. Por eso dije, espero verte el domingo que viene. Empezó a jugar con lo sagrado. ¿Con qué? Empezó a jugar con la unción. Empezó a jugar con el llamado. Empezó a jugar con qué? Con el llamado no se juega, hermano. Pensó que jugando con lo que no le era permitido no terminaría mal. Empezó a jugar con los límites. Él era nazareno y no tenía que andar en fiestas. ¿No tenía que andar en qué? Porque era un nazareno escogido por Dios. Pero se iba a las fiestas. Tenía que casarse con una mujer de su nación, pero él andaba en otras de las filisteas. Él se casó con otra. Él se fue con otra. Quería casarse con una filistea y sabía que no podía casarse. Escucha esto. Era nazareno y no podía tocar muerto. Pero tocó. Sí, tocó. Agarró un león muerto que no tenía que haber tocado. Y la misericordia estuvo sobre él un tiempo. Di conmigo, un tiempo. Y la misericordia hacía que aún que él fallaba, Dios lo respaldaba. ¿Qué hacía Dios? Dios lo sanaba. Sansón no se enfermaba. Y cuando se enfermaba, Dios lo sanaba. Pero eso no indica que Dios aprueba tu vida. Eso no indica que Dios aprueba mi vida. Hermano, puede que haya un predicador. Imagínate. Puede que yo esté viviendo, que no sea, Dios me libre, viviendo en pecado, y Dios permite que yo suba aquí a predicar. Pero llega un momento cuando su gracia se acaba. Sí, hermano, porque hubo dos muchachos en el antiguo pacto que servían a Dios en el altar, en el lugar santo, jugando con la gloria de Dios. Hay un día donde Dios dice, se acabó la misericordia. Se acabó la misericordia. Ahora, vamos a terminar con la misericordia e ir con el favor. Así que tú decides. Examínate, ¿cómo vives delante de Dios? ¿Por la misericordia o por el favor? ¿Qué ocurre con el favor? El favor de Dios. Hay muchos que viven de misericordia y no de favor. Pero el nivel de bendición de misericordia es totalmente diferente del nivel de bendición del favor de Dios. Porque para vivir en misericordia uno no hace nada. Para vivir en misericordia uno no hace ¿qué? No necesitas hacer nada y vives por misericordia. Pero para vivir en favor hay que vivir en obediencia. Para vivir en obediencia solo es vivir en el temor de Dios. Porque en ese temor está la clave de tu amor, de tu obediencia y de tu santidad. Gracias, Jesús. Los que entran en esta dimensión de favor de Dios caminan bajo otro nivel de unción. Di conmigo, otro nivel. Y yo camino en ese nivel. Porque yo no vengo para recibir algo de Dios. Yo vengo para dar a Dios.
Esta iglesia debe cambiar. No tenemos que ser consumidores en la casa del Señor. Tenemos que venir a dar también. ¿Cómo se conocen aquellos que caminan en la misericordia de Dios? Dice, llevo 20 años en la iglesia, pero tú te das cuenta que no hay cambios en ellos. No hay cambios en ellos. Cambiaron en el principio, pero después dejaron de cambiar. ¿Por qué? O mejor dicho, cambian, pero para mal y no para bien. Antes eran mejor. Podías contar con, ahora no. Hubo un cambio. Sí, hubo cambio, pero no era para bien. Esos son que viven bajo la misericordia. De la persona que está a tu lado, vago, despierta. Pastor, ¿pero por qué? Porque uno no puede seguir viviendo bajo la misericordia. Hay que vivir bajo el favor de Dios. ¿Está conmigo? De la persona que está a tu lado, no te ofendas. La culpa es del pastor. Como todos me echan la culpa a mí, no pasa nada si me la echas tú también. Uno más, uno menos, que no pasa nada. Yo estoy bien delante de Dios, porque yo no dependo de lo que tú puedes decir o lo que tú puedes pensar. Gracias, Señor. Gente estancada que no avanza, sigue igual. Son gente que están bajo misericordia. Viven bajo misericordia. Ahora, di conmigo, no puedo jugar con Dios y pensar que me va a ir bien. Otra vez, no puedo jugar con Dios y pensar que me va a ir bien. Puede que ahora mismo estés bien, pero si sigues jugando con Dios, ese tiempo de gracia se va a terminar. Ay de mí si no te predico esta palabra, hermano. Ay de mí, porque Dios me puso aquí a pastorear, no me puso aquí a hacerte un show. A mí Dios me llamó a predicarte la palabra, predicarte todo el concepto de la palabra y todo el consejo de la palabra. Levítico 10:1 habla de una situación de los hijos del sumo sacerdote. Fíjate que era el pastor general de la casa y hablaban de sus hijos. Hablando de estos muchachos, un día se les ocurrió ofrecer en el lugar santísimo fuego extraño que no les mandó Dios nunca que ofreciesen. Eran Nabat y Abiú. Y uno dijo al otro: papá siempre dice que hay que hacer las cosas de esta forma, pero porque tú y yo no probamos hacerlo de otra forma. ¿Qué te parece, hermano? Es que siempre dicen que hay que hacerlos así, pero ¿qué te parece si lo hacemos de otra forma? ¿Está conmigo? ¿Alguien está aquí? Dame 15 minutos más y termino. No te canses. Dile a la persona que está a tu lado, no te canses. Esto va a salvar tu vida. ¿Alguien entiende la palabra? ¿Alguien recibe la palabra? Aleluya. Y dijeron, ¿podemos hacer algo nuevo? ¿Siempre el mismo fuego? ¿Siempre lo mismo? Siempre sabemos, vamos 5:30, se empieza a orar. Ay, hermano, yo llego tarde porque orar no me da a mí. Y para la alabanza, bueno, empiezan a las 6, terminan a las 7 menos cuarto, así 40, 45 minutos más o menos. Después la ofrenda, ya saben el culto de memoria. ¿No podemos cambiar algo? Y lo malo era que eran servidores en la casa del Señor y querían hacer las cosas de otra forma. ¿Cómo querían hacerlos? Y probaron algo nuevo una vez. ¿Cuánto? Y tal vez otra vez, porque parece que les funcionó y no les pasó nada. Creían que haciendo las cosas así, mira, es que dijo el pastor que lo hagamos así, pero como desde que lo hicimos al revés o de otra forma, en nuestra forma, fíjate que ahora sí que funciona. Una vez pasó, no pasa nada. Segunda vez pasó, no pasa nada. ¿Está conmigo? Comenzaron a tener un desinterés por lo que Dios había dicho que hicieran y empezaron a desmontar la palabra de Dios. Pero un día dijo Dios, basta. Hasta aquí llegamos. No podéis hacer lo que vosotros queráis, porque yo he escrito mi palabra. Porque llega un día cuando Dios ya no quiere más tu fuego. Que no sea que jamás llegue ese día, hermano. Que Dios siempre quisiera tu fuego. Porque si llega un día cuando Dios dice, ya no quiero tu fuego, el mismo fuego que tenías que tú ofrecer a Dios, que Dios te dijo, ese mismo fuego se va a defender a sí mismo y te va a quemar. Porque el que juega con el fuego, ok,
empezaste a jugar con mi palabra y tergiversar, perdón, mis mandamientos. Y Dios mandó un fuego que les mató. Cuando alguien hace las cosas para Dios, no en la forma de Dios, Dios les escoge como un punto de referencia para advertirte a ti. ¿A quién? Lo coge y dice: voy a hacer un punto de referencia con esa persona. Hermanos, se levantaron mucha gente contra nosotros, contra este ministerio. ¿Sabes cómo terminaron? Fatal. Yo no oro para que les pase mal, pero Dios, llega un momento cuando Dios, hasta aquí llegaron. Yo no digo nada, eso lo hace Dios. Yo no hago nada, yo oro para que Dios tenga misericordia de ellos. A mí siempre mi apóstol me decía: cuando no entiendes lo que hace Dios, es mejor cállate. Eso me decía mi apóstol. No lo cuestiones. No, pero papá, mira que lo pasó así, como que Dios hablaba de esta forma. Y si no lo entiendes, no critiques, no digas nada, déjalo. Si es de Dios, va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Pero muchos tienen su propia opinión porque perdieron el temor a Dios. ¿Está conmigo todavía? Cuando alguien hace las cosas para Dios, no en la forma de Dios, Dios les escoge como un punto de referencia para advertirte a ti que así no hay que hacer las cosas. No hay que hacer las cosas como. ¿Qué dice 2 de Samuel 6:6? Póngamelo, por favor. Mira qué dice 6:6. 2 de Samuel 6:6 dice: cuando llegaron a la era de Nacor, Usa, ¿quién? Fíjate, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. ¿Está conmigo? Usa quiso ayudar a Dios. A Dios nadie le ayuda. ¿Está conmigo? Aunque amas a Dios y haces las cosas de tu manera, no como Dios dijo, no por esto vas a tener consecuencias. Dios no solamente mira tus intenciones, Dios mira cómo estás haciendo lo que Él te dijo que lo hicieras. El hombre llamado Usa quiso ayudar. Di conmigo, tenía buena intención el hombre. Es verdad, tenía buena intención para que no se caiga el arca, pero ahí es donde muere. Usa representa, apunta esto en tu corazón, Usa representa la gente que sirve a su propia forma y no a la manera de Dios. Eso es lo que representa Usa. No me toca ministrar, así que no voy hoy. No me toca cantar, no voy a ensayar. Hoy no me dijeron que tengo que orar delante, así que no tengo que ir al culto. ¿Está conmigo o te fuiste? Usa son la gente condicional. ¿Qué tipo de gente? O sea, si no les das un cargo o haces algo con ellos, no vienen. Si no sacan algo a su propio provecho, no vienen. ¿Quiénes son la gente de la obra de Dios? ¿Quieres saberlos? Si tengo, escucha esto. Ay, gracias, Señor. Esos son características de la persona Usa. Dice: si tengo tiempo, ayudo. Si me siento bien, apoyo. Si tengo ganas, voy a servir. Pero no me pongan en esto, a mí pónganme en aquello. Hay gente así. Pastor, ¿y qué tengo que hacer? Busca que Dios te hable y Dios te dirija. Estos son los Usa, los que comienzan a tocar la obra de Dios a su manera, los que quieren servir a su manera. Pero Dios un día dijo: yo tengo, ay gracias Señor, que poner aquí un punto de referencia, porque todos empezarán a manosear el arca y mi presencia. Hay que poner un punto de referencia. A Dios no le gusta la gente que anda manoseando el arca, la presencia o la obra de Dios. ¿Sabes por qué cayó Usa? Porque no se pudo porque no se puede servir a Dios. Ayudarme con los niños, por favor. Porque no se puede servir a Dios y querer vivir en pecado y en el mundo a la misma vez. No sé si alguien entendió lo que acabo de decir. No se puede servir a Dios y querer vivir en el pecado
en el mundo a la misma vez. Porque la persona que no corta con el mundo, con el pecado, y quiere servir a Dios, no tiene ni idea qué juicio puede traer sobre sí. Este año es un año muy importante. No me escucharon. Este año es un año muy importante. Hermanos, es muy bueno cuando viene una doble cosecha o viene una remuneración, pero todo tiene un precio y hay que pagar el precio. Gracias, Señor. Alguien dirá, mejor no hago nada entonces, pastor. No, di conmigo, no. Es muy fácil quedarse con lo que le gusta a uno, porque el pecado es sabroso. ¿Estás aquí o te fuiste? Oh, aleluya. No se trata de no hacer nada, se trata de que te rindas a Dios con el rostro a tierra, humillándote, arrepintiéndote y diciendo, heme aquí, Señor. Este ayuno es para eso. Este ayuno es para ayudarte a salir del estado en que te encuentras. Este ayuno es para que tú empieces a buscar a Dios más que nunca, humillarte ante su presencia. Oh, gracias, Señor. Dios, hoy hay que decirle, Dios, hoy yo me vuelvo a ti, porque la promesa dice que si yo me vuelvo a ti, tú te volverás a nosotros también. Pero en el Nuevo Testamento también hay puntos de referencia. Di conmigo puntos de referencia. Termino con esto rápido. Quiero terminar y no puedo, es que tengo que dártelo todo. ¿Quieres recibirlo todo? Hechos capítulo 5 está hablando de Ananías y Zafira. Son de estos astutos que solo miran los demás qué hacen y quieren imitar lo que hacen los demás, y creyendo que la posición y el respeto se pueden copiar e imitar. Porque Dios usa cierta gente como punto de referencia. Es una pregunta, ¿por qué Dios usa ese tipo de personas como un punto de referencia? Para recuperar el temor en el pueblo. Hay que recuperar el temor en el pueblo. Tú no sabes qué es 2 personas caer muertos en un culto. ¿Por qué? Porque mintieron al Espíritu Santo. Porque no tenían temor a Dios. Pensaron que, bueno, yo pagué, yo vendí la propiedad que tenía por tanto dinero. Pero no vamos a decir. Es como cuando se para, ay, Padre Santo, Ananías, y dice, Zafira, ¿qué vamos a hacer? Y Zafira dice, bueno, y Ananías dice, venga, Zafira, yo sé que tú eres una mujer inteligente, una mujer sabia, así que lo que tú digas, eso vamos a hacer. Y Zafira dijo, mira, vamos a decir que lo hemos vendido por tanto, no vamos a decir que hemos vendido por todo el precio, para que nosotros veamos cómo ellos nos van a poner en un lugar y vamos a estar más cerca a los apóstoles. Y claro, ¿qué dijo el hombre? Ay, eres tan guapa y tan lista. No me equivoqué casándome contigo. Claro, porque uno murió y después el otro. Escucha esto. En el verso 11, Hechos 5:11, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. No solo los oyeron, sino que también lo vieron. Necesitamos recuperar el temor de Dios cuando estamos solos. ¿Cuándo? Cuando estamos con el teléfono. ¿Está conmigo? Cuando hay que recuperar el temor de Dios, cuando estamos con la televisión. Cuando estamos con el ordenador. Necesitamos recuperar el temor de Dios en nuestra casa, en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en nuestra iglesia. Este mensaje no es de condenación, sino de amor y misericordia. Yo te amo, por eso te traigo este mensaje. Yo podría guardarme ese mensaje porque no me atrevía a predicártelo, y lleva conmigo más de 1 año. Pero hoy era el tiempo. Y si yo no obedezco a Dios, este mensaje no es de condenación, sino de amor y de misericordia, porque no podrás decir mañana que Dios no te habló. No puedes decir que Dios no te habló. No podrás decir al Padre que no me advirtió o no te advirtió, o el pastor no te dijo nada de esto. Di conmigo, el pastor me lo dijo. O el Señor ha traído una oportunidad a su pueblo. ¿Qué ocurrió? Cuando este hombre empezó hablando de Sansón,
a perder el temor de Dios, empezó a perder cosas. Cuando una persona pierde el temor a Dios, pierde cosas. 5 minutos y termino. Cuando se pierde el temor de Dios, número 1, se pierde la bendición del Señor. Pero el que recupera el temor de Dios va a recuperar mayor unción, mayor gloria, mayor favor y mayor presencia. No puedes perder la bendición del Señor. Jueces 16:9 dice: y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 quedejas. ¿Se dice? ¿Lo dije bien? De su cabeza. 7 trenzas. Y ella comenzó a afligirlo. Empezó a forzarlo. Es importante entender. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó un hombre, quien le rapó las 7 trenzas de la cabeza, porque tenía 7 trenzas. Me es difícil la palabra, por eso no la digo. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Escucha lo que te leo. Dalila es el espíritu que te hace dormir antes de matarte. Dile a la persona que está a tu lado: no te duermas, porque antes de matarte, Dalila, primero te adormece. Así que a la iglesia no se viene a dormir. No, pero hay algo que pasa con muchos que vienen a la iglesia y esperaban todo el tiempo en la iglesia para estar en el baño. Eso también pasa. Y están siempre ahí. Digo, no sé yo cómo escuchan la palabra si están siempre metidos en el baño. Hablando de los jóvenes que les gusta, voy a quitar el espejo del baño. ¿Sí? Dalila es el espíritu que te hace dormir antes de matarte. Rodillas significa, fíjate, rodillas satánicas que te hacen dormir sobre rodillas. Rodillas de trabajo, cansancio. ¿Está conmigo? Son rodillas del enemigo. Me siento cansado, no sé qué hacer. Hermano, eso es algo diabólico, porque Dios nos da la fuerza. Y uno se tiene que despertar, tiene que buscar la presencia de Dios. Rodillas de tus propios sueños, que hay muchos que tienen sueños. Cada persona que tiene un sueño: pastor, yo soñé. Y pastor, yo soñé. Bueno, si sueñas, confírmalo con la palabra. Búscalo en la palabra. Pide a Dios revelación. Es muy fácil pedir, venir y preguntarme a mí por todos los sueños. Yo no entiendo de sueños. Yo no tengo el don de interpretar sueños. No lo tengo. Si Dios me habla, te diré. Pero si no, no puedo decirte nada. Hay gente que solo sueñan. Yo no sé esa gente cuándo están despiertos. Rodillas de tus propios deseos o placeres. Y esto es mucho. Pero si, escucha, pelo, cortó, rapó sus trenzas. Pelo, di conmigo, pelo. Significa autoridad. ¿Qué significa? Cuando pierdes el temor de Dios, lo primero por lo que va a ir el enemigo es avergonzarte. Que desde sin autoridad, te quedes sin autoridad en el mundo espiritual y delante de la gente. Y cuando una persona se queda sin autoridad, el diablo se apropia de ella. Se apropia de su boca, se apropia de sus ojos, se apropia de sus oídos, de sus manos, de sus pies. Por eso dice que hay personas que son rápidos para correr hacia el mal. Oh Señor, quedar sin pelo habla de quedar en vergüenza. ¿Quedar en qué? Pero el enemigo va por más. Viene, número 2, por la presencia de Dios en tu vida. Quiere quitar la presencia de Dios en tu vida. Sansón no sabía que la presencia se había ido de él. Por eso, verso 20 dice: pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Pero él no sabía. Cuando uno pierde el temor de Dios, no se da cuenta cuando perdió la presencia de Dios. Cuando uno pierde la presencia de Dios, pierde autoridad de Dios, pierde presencia y lo pierde todo. Número 3, pierde la vida de Dios. Perdón, pierde la visión de Dios. ¿Pierde la visión de qué? No pierdas la visión de esta casa, hermano. No pierdas la visión. 21 dice: mas los filisteos le echaron mano y le sacaron ¿qué? El diablo va por los ojos para que te quite la visión, para que no estés en la visión de esta casa.
No sé si entienden lo que estoy diciendo. Sé que se hizo muy tarde, pero discute con Dios. El enemigo te quiere dejar ciego para que no puedas ver, no puedas entender, que andes confundido, andes turbado, que andes perturbado, que andes en una oscuridad que no te deja discernir nada en tu vida. Y andas confundido, no puedes discernir nada. Satanás no viene solo por tu pelo. Él viene por la presencia de Dios. Él viene por la visión. También para ponerte en prisiones de cárceles. Último, póngase de pie conmigo. Cuando una persona pierde la presencia de Dios, Satanás lo sabe. Y por último, número 4, cuando se pierde la presencia de Dios, Satanás viene por ti para ponerte en un lugar de donde nunca vas a salir, en la cárcel. ¿Cómo es eso? Cárcel habla de una limitación de por vida. Te quedas limitado, ya no puedes llegar más allá. Uno trabaja y quiere comprar algo, pero llega hasta un punto en sus finanzas que ya no puede más. Hay una maldición ahí, que siempre llega hasta un punto y tiene que volver a empezar de nuevo. Hay personas que tienen amistades y esas amistades siempre terminan fatal. Hay algo ahí, algo raro. Hay personas que empiezan a servir a Dios y nunca les va bien, porque no pueden desarrollar su ministerio delante de Dios. ¿Por qué? Hay algo que anda mal. Puede que sea un hombre fuerte, puede que sea una prisión que el enemigo te metió ahí. Algo pasó. Gracias al Señor por la misericordia de Jesucristo. Cuando alguien comienza a arrepentirse y a volverse a Dios, a humillarse y a vivir la vida de Dios, todo va a cambiar. Versículo 22. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. O sea, hay una ventana en el cielo de una nueva oportunidad para ti en este año. Di conmigo: hay para mí oportunidad. Hay que volver al temor de Dios. Hay una ventana en el cielo de una nueva oportunidad, y es para hoy, y es para ahora. Cierra tus ojos, levanta tus manos. Espíritu Santo de Dios, en esta hora venimos humillando nuestras almas delante de ti. Conforme tu palabra, mi Señor, nos paramos delante de ti según en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Padre, nos arrepentimos en esta hermosa tarde, dándote gracias que tenemos este gran privilegio de poder, Señor, estar delante de ti, sabiendo que Cristo murió por nosotros, trayendo, Señor, perdón en nuestras vidas. Y por la sangre de Jesús y por el sacrificio de Jesús, hoy nos arrepentimos, Señor, de todo pecado, de toda iniquidad, de toda rebelión. Perdónanos, Señor, que hemos perdido el temor a ti. Hoy declaramos que nuestra vida es lavada, limpiada en la sangre del Cordero inmolado. Te amamos. Maranata Segovia.